partición, que se describe así como P, es una colección, ¿sí? O una familia, refiriéndonos a que es un conjunto de conjuntos, de subconjuntos de S, pero van a tener dos características, ¿sí? O sea, para que pueda ser llamado partición, los subconjuntos deben de tener dos características. Primero que nada, cada X en S debe de pertenece a alguna pieza de la partición. ¿Sí? Entonces, básicamente, para todos los elementos que están en el conjunto S, deben de estar también en algún subconjunto que corresponde a las piezas de la partición. Y si nosotros tenemos dos piezas de la partición, ¿sí? Estas deben de ser disjuntas. En otras palabras, dos subconjuntos de los que pertenecen a la partición no pueden tener elementos en común, ¿sí? Entonces, vamos a pensar, como les dije ahorita, o sea, si lo podemos ver así como visualmente, vamos a pensar que al tener nosotros un conjunto, lo estamos dividiendo en subconjuntos, ¿sí? A esto lo voy a poner S1, S2, S3, S4. Todos los elementos del conjunto están en alguna de las piezas o en alguno de los subconjuntos que tenemos aquí. Y además, los subconjuntos no se traslapan, o sea, no tienen elementos en común, ¿sí? Cada par de ellos es disjunto, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un conjunto dado, no sé, el que sea, ¿no? A, B, C, D. Díganme ustedes si esta es una partición. ¿Esto es una partición? No, ¿Por qué no? porque el conjunto de la, bueno, el subconjunto de la A y el de AD son, se repite la A. Así es. Esto no puede ser una partición porque tenemos dos piezas, o sea, dos subconjuntos. Yo vuelvo a poner sí. Dos subconjuntos que no son disjuntos. ¿Sí? Entonces, como no se cumple con una de las propiedades, entonces esto no se puede llamar una partición. Mismo conjunto. ¿Es una partición? No, porque falta que la D esté en alguno. Así es. Tampoco puede ser una partición porque el elemento D que pertenece al conjunto, ¿sí? No se encuentra en alguno de los subconjuntos que estamos formando. Entonces tampoco es una partición. Esto es una partición. Sí. ¿Sí? Cumple con las dos propiedades. Todos los elementos del conjunto S aparecen en alguna de las piezas de la partición y las piezas de la partición son disjuntas. Esto es una partición. Sí. También, también cumple con todas las propiedades, ¿no? Maestra, y por ¿Qué? ejemplo, si hubiera un subconjunto que fuera A, ¿ese se podría? Ponerlo así. Sí, porque ahí pues no se intersecta también con ninguno, pero pues se está repitiendo en sí mismo. Pero recuerde que cuando hablamos de conjuntos, el hecho de que aparezca el mismo elemento repetido solamente se toma una vez.
Es en los pares ordenados donde sí afecta el hecho de que el elemento se repita, pero si hablamos de conjuntos, este es exactamente igual al conjunto A. ¿Sí? O sea, no importa que el elemento aparezca dos veces, al final es el mismo conjunto. Ah, ok. ¿Sí? Entonces, muchachos, esto último nos indica una cosa. Utilizando el mismo conjunto se pueden generar distintas particiones, ¿sí? Entonces, las particiones no dependen únicamente del conjunto que se tiene, sino de cómo se elaboren o de cómo se formen los subconjuntos del mismo, ¿sí? Una de muchas maneras de particionar un conjunto es precisamente, como comentaban ahorita, mediante las clases de equivalencia. Valencia. ¿Sí? De hecho, hay un teorema que ese sí se los voy a poner aquí, que dice lo siguiente. Dice, CAR, una relación de equivalencia en un conjunto S. ¿Sí? Entonces, el conjunto de las clases de equivalencia, ¿sí?, de S es una partición de S. ¿Sí? Y bueno, donde ya sabemos que los elementos que pertenecen a la clase de equivalencia, pues son aquellos elementos que se relacionan con X, a través de la relación, ¿sí? Y conversamente, dada una partición de S, se puede construir una relación de equivalencia, donde, o definida más bien, definida por X se relaciona con Y, sí y solo si X y Y están en la misma pieza de la partición. Pieza de la partición. ¿Sí? Entonces, lo que nos dice este teorema es lo siguiente. Si nosotros tenemos una relación de equivalencia, es decir, ya comprobamos que es reflexiva, transitiva y simétrica, entonces podemos nosotros formar las clases de equivalencia del conjunto, ¿sí?, basándonos en la relación. Es el conjunto de todas las clases de equivalencia, es una partición, ¿sí? Y al revés, si yo tengo una partición, entonces yo puedo construir a partir de eso una relación de equivalencia. Y esa relación de equivalencia pues va a estar definida como todos los elementos que estén en el mismo subconjunto se van a relacionar entre sí, ¿sí? El mismo subconjunto o en la misma pieza de la partición. Esos elementos se relacionan entre sí con las tres características de la relación de equivalencia, ¿sí? Y eso va a formar una relación de equivalencia, un conjunto de pares ordenados. ¿Vale? Entonces, la demostración de este teorema está relativamente sencilla. Vamos a tener, primero que nada, dice CAR, una relación de equivalencia, vamos a poner así abreviado, ¿sí? Relación de equivalencia en S. ¿Ok? Vamos a empezar con esto. Entonces, bueno, ya sabemos que una clase de equivalencia pues se puede considerar una partición. ¿Por qué? Pues porque cumple la definición de partición, ¿sí? Entonces, vamos a suponemos que
P mayúscula es la relación pertenece a la misma clase de equivalencia ¿sí? Entonces, tenemos una nueva relación que se define como pertenece a la misma clase de equivalencia. Entonces, X se va a relacionar mediante P con Y si y solo si tanto X como Y pertenecen a la misma clase de equivalencia para algún Z, ¿no? Que pertenece también al conjunto. Pero luego, esto sucede si y solo si X se relaciona con Z y Y se relaciona con Z, ¿sí? Porque esa es la definición de la clase de equivalencia. O sea, la clase de equivalencia se forma a partir de la relación R, ¿sí? También para algún Z que pertenece en el conjunto. Pero entonces, si X se relaciona con Z y Y se relaciona con Z, por la simetría y por la transitividad, vamos a poder decir que X se relaciona con Y, ¿sí? Entonces, pues básicamente estamos diciendo que la relación R y la relación P son iguales. ¿Sí? Entonces, como tenemos la misma relación, pues el hecho de tener una partición, pues, hecha de las clases de equivalencia, me asegura que tengo yo una relación de equivalencia. ¿Vale? Ahora, conversamente, vamos a suponer que tenemos ahora nosotros una partición, ¿sí? Esta es una partición del conjunto S y vamos a tener una relación que se va a definir X se relaciona con Y, si y solo si X y Y están en la misma pieza de la partición. ¿Sí? Entonces, pues de aquí podemos ver que pues R va a ser reflexiva y simétrica, ¿sí? Porque pues X siempre se va a relacionar con sí mismo y si X se relaciona con Y, pues Y también se va a relacionar con X, o sea, al final es un conjunto, que es lo que decían ahorita, ¿no? O sea, decir esto es lo mismo que decir esto. Entonces, el hecho de que aparezca un elemento, pues automáticamente podemos decir que ese elemento se relaciona consigo mismo. Decir esto es lo mismo decir esto. ¿Sí? Por lo tanto, también se va a cumplir la simetría. ¿Sí? Ahora, vamos a ver la transitividad, que es lo que nos falta para poder decir que esa relación que estamos nosotros proponiendo es de equivalencia. Bueno, aquí nomás déjenme ponerle R es reflexiva y simétrica. ¿Okay? Entonces, pues vamos a ver si R va a ser transitiva. Vamos a suponer que X se relaciona con y que Y se relaciona con Z, ¿sí? Entonces, como nosotros sabemos que la relación está basada en las clases, en la partición, perdón, pero bueno, sí, como sabemos que R está basada en la partición, entonces vamos a partir de ahí. Ay, ¿cómo se dice? Valga la redundancia, ¿ok? Entonces, Y va a pertenecer a la intersección de la clase de equivalencia de X con la clase de equivalencia de Z, puesto que se relaciona con ambas, ¿sí? Pero, si esto sucede, o sea, si yo tengo una intersección que no es vacía, entonces esto quiere decir que estas clases de equivalencia son iguales, ¿sí? Porque recuerden que si la intersección de estas, más bien,
para que sea partición, la intersección de las clases de equivalencia tiene que ser vacía. Entonces, si no es vacía, es porque son iguales, ¿sí? Entonces, como estas son iguales, pues es lo mismo decir que X se relaciona con Z, ¿sí? Puesto que sus clases de equivalencia son iguales, entonces quiere decir que la clase de equivalencia incluye a Z y la clase de equivalencia de Z también incluye a X. Entonces estas dos se relacionan, ¿sí? Y con esto pues se prueba la transitividad. Finalmente, las clases de equivalencia de R pues corresponden a las piezas de la partición. ¿Ok? Y con esto queda demostrado. Entonces, la importancia de este teorema, muchachos, pues es precisamente entender que nosotros podemos construir una relación de equivalencia a partir de una partición, pero también podemos construir una partición a partir de una relación de equivalencia, ¿sí? Entonces, estos dos están relacionados. Por ejemplo, ahorita pusimos acá una partición, ¿sí? En un mismo conjunto pusimos una partición. Entonces, déjenme, traigo esto. Es todo más fácil volverlo a escribir. Entonces tenemos aquí una partición y ya dijimos que estos pues corresponden precisamente a la definición de una partición, ¿vale? Entonces quiere decir que yo puedo construir una relación de equivalencia de cada una de ellas. ¿Cómo? Pues sabiendo que cada pieza de la partición corresponde a una clase de equivalencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para esta primera, vamos a tener dos clases de equivalencia, la clase de equivalencia de A y la clase de equivalencia de B, y estas van a ser iguales porque van a incluir los mismos elementos. Y tenemos para la otra pieza la clase de equivalencia de C y la clase de equivalencia de D que van a ser iguales. Entonces, la clase de equivalencia de A o de B, como le quieran poner, pues es precisamente la primer pieza de esta partición. La clase de equivalencia de C o de D, pues es la segunda pieza de esta partición. Ahora, hablando de relación de equivalencia, el hecho de yo tener la clase de equivalencia de A que incluye estos elementos, entonces quiere decir que estos son los elementos que se relacionan con A. Es decir, A se relaciona con sí mismo, A se relaciona con B, y luego B se relaciona con A, y B se relaciona con sí mismo. ¿Ok? Haciendo lo mismo para la otra pieza de la partición, pues vamos a obtener que C se relaciona con sí mismo, C se relaciona con D con sí mismo y D con C. Y entonces formamos una relación de equivalencia a partir de una partición. ¿Se entiende? ¿Preguntas? Por mi parte, no. ¿Y cómo quedaría el converso? O sea, ¿qué pasa
si nosotros tenemos una relación de equivalencia, bueno, definida sobre un conjunto, ¿no? Vamos a poner aquí el conjunto A, que sea 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, para simplificar. ¿Okay? Entonces vamos a definir una relación de equivalencia, que sería 1,1, 1,2, 2,1, 3, 3. Tenemos esta relación, ¿sí? Es una relación de equivalencia, cumple con, perdón, aquí me faltó 1, 2, 2. Cumple con la reflexividad, la simetría y la transitividad. Entonces, ¿cómo sería una partición? Bueno, pues aquí podemos formar las clases de equivalencia. La clase de equivalencia de 1 y la de 2 van a ser iguales porque son elementos que se relacionan entre sí. La clase de equivalencia de 1 y de 2 pues es precisamente 1,2. Y la clase de equivalencia de 3, como este solo cumple con la reflexividad, pues entonces va a ser el mismo. Por lo tanto, una partición del conjunto A sería 1, 2, 3. ¿Es la única partición? No. ¿Es la única relación de equivalencia que se puede definir sobre el conjunto? No. ¿Sí? Entonces, lo que sí es que para esta relación de equivalencia existe solo esta partición. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿No? Muy bien. Voy a dejar de grabar entonces.